Ahí ya como los niños han pasado, ahora ya tenemos un poquito más de espacio aquí adelante. Así que vamos a acomodarnos bonito. Bueno, veo que hay mucha alegría. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por la alegría que solamente el Señor puede darnos. Amén. Y qué bueno es venir a la casa del Señor y poder tener esos tiempos, ¿no? No sé si a usted le pasa que cuando uno va a la iglesia, a la casa del Señor, una iglesia pequeña, grande, pero uno va y encuentra, cuando uno va buscando de Dios, uno encuentra paz, aunque sea un ratito. Encuentra alegría, aunque sea, encuentra que alguien te abraza, ¿verdad? En el transcurso de la semana, a ver, ¿cómo le llama a usted? Me llaman los spam. Lo declaro. Me llaman para consolidar, me dice que quieren darme un teléfono. No le digo, ya es suficiente con mi telefonito que tengo aquí. Pero fíjese, en cambio, cuando uno viene acá a la casa del Señor, de repente está tiempo en la semana, pero tú vienes y encuentras acá, más que el amor humano, más que el amor de una persona, entonces el amor que Dios ha derramado en esa persona y ese amor lo podemos volcar. ¿Amén? Y qué bueno también que los niños puedan percibir eso, ¿no? Que los niños, miren, cuando los niños están aquí adelante, hay momentos que ellos se voltean para ver qué, bueno, supongo, para ver qué está haciendo usted o para ver cómo está usted, ¿no? Porque los niños buscan siempre invitar a alguien. Y esto estamos viendo ahora que los niños ya están, que al menos algunos ya tienen la mitad de la mitad de la alabanza parados. Gloria a Dios por ello, ¿no es cierto? Porque antes, ¿cómo estaban, alababan ellos sentados? Porque ellos no tenían una cultura. En cambio ahora ya están, algunos ya están alzando sus manitos, algunos están sentados pero con sus manos alzadas, pero ya hay algo aquí que se está impregnando en sus vidas, que hay un Dios todopoderoso, al cual necesitamos rendirle alabanza, honra, gloria y honor. Amén. Entonces eso, y también solamente algo que quería añadir, es, no sé si usted ha escuchado las noticias de esta semana, estas dos últimas semanas, acerca de los incendios que están habiendo en algunos lugares. Por ejemplo, yo creo que el último ha sido en Canadá. ¿Alguien ha escuchado de eso? Hay incendios que se están provocando, son incendios naturales, ¿no? Producto del calor. En Estados Unidos hay ciudades que están ardiendo en calor y eso está provocando incendios. Y algunas personas cuando están, que a veces comentan esas noticias, dicen, ¿qué estará pasando? ¿Pero por qué pasa eso? Pero cuando nosotros sabemos, venimos a la iglesia y sabemos la palabra del Señor, nosotros podemos entender en nuestro espíritu que son señales de los últimos tiempos, que Jesús ya viene pronto, que esto que está pasando no es porque hay casualidad, es porque algo Dios está queriendo llamar la atención de las personas para decirles, ustedes necesitan de mí. Dios está diciendo, ustedes necesitan de mí. Amén. Así que sigamos orando y cada vez que usted escuche una noticia, siempre busquen qué es lo que está pasando y qué es lo que yo tengo que entenderlo en mi espíritu con la palabra de Dios. Amén, mis amados. Amén. Vamos entonces en esta mañana a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Y ahora sí, ya gracias a Dios está listo el pastor, así que ya no me tengo que prolongar un poquito más. Vamos a escuchar la palabra. Buenos días con todos. Que el Señor continúe obrando en este día, en esta mañana, con su presencia, con su espíritu. Amén. Con todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Que el Señor sea glorificado en su palabra y también que este día podamos seguir diciendo gracias, Señor, como decía esa canción, por tu fidelidad, por todas las cosas que haces en mi vida. ¿Cuántos sabemos que eso es bueno decirle al Señor? Que gracias, Señor, porque aunque pase lo que pase, yo sé que tú siempre vas a ayudar. Yo sé que tú siempre vas a traer algo mejor, no solamente bueno, porque claro, la palabra del Señor dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, pero el Señor siempre va a traer algo mucho mejor para mi vida. Así que diga que está a tu lado,
que Dios va a traer algo mejor para tu vida en esta tierra, mucho mejor. Por ejemplo, hoy día hace sol. Las semanas que ayudan en el servicio de la casa del Señor han tenido que prender los ventiladores para que usted no tenga mucho calor. No sé si se ha dado cuenta. Y de repente, no, qué rico viento que hace el maestro. Y como dice la pastora, en otros lugares está habiendo mucho frío y estamos teniendo calor. El sol está fuerte. Estamos en agosto, estamos fines de año. Ya viene el cumpleaños del pastor Agustín, 31, él la paraba así bien, de repente con mucho frío, el 30, ¿no? Ahora el pastor ya está ligerito, va a pasar su cumpleaños ya no en frío, sino en calcito. Y de viaje también. Entonces, entonces, todos nosotros tenemos que comprender de que hay cosas en nuestra vida que van a suceder, pero el Señor nos va a ayudar para que podamos en cada cosa, en cada situación, entender su propósito, entender su voluntad. Y eso es lo que el Señor nos quiere guiar, nos quiere llevar a comprender, a entender. Porque si hay algo que va a pasar a nuestro alrededor, en nuestra vida, y que mayormente eh, no va a ser Dios el problema, sino vamos a ser nosotros, es el cómo nosotros asimilamos cada cosa que nos sucede en la vida. O sea, tiene que estar a tu lado, dile, ¿no? Tu problema no es Dios, tu problema eres tú, ¿no? ¿Por qué? Porque no que tú eres el problema, sino que el tema está en cómo entiendes el problema que pasas, porque al final de cuentas, a veces le echamos la culpa a Dios de las cosas que nos pasan. Como por ejemplo, no, Dios no me bendice. Entonces este mes no voy a darle al Señor lo que tengo que darle. No voy a venir a la casa del Señor. No voy a orar. No voy a, o sea, me pongo en huelga de brazos y manos caídas. Nada de levantar mis manos al Señor. ¿Por qué? Porque yo pienso que inconscientemente que todo lo que me está pasando es que Dios no me quiere bendecir. Y esa es una de las cosas que lidiamos todos, en menor grado o en mayor grado. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta entender. Por eso, por favor, y otra vez el que está a tu lado, con alegría, por favor, sonríe. Dile, tu problema no es Dios. Tu problema muchas veces es tú. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Porque es así, o sea, a veces nosotros, a veces ni nosotros mismos nos entendemos. A veces, ¿por qué renegamos? ¿Por qué nos molestamos? ¿Por qué a veces actuamos de la manera que actuamos? Porque muchas veces, o sea, no estamos entendiendo eso que dice esta palabra, que la fidelidad del Señor va a ser para siempre. Así te portes bien, así me portes mal, así nos portemos de la mejor manera, Dios siempre va a ser fiel. Su fidelidad, como dice la palabra, es para siempre, por siempre. El Señor va a ser fiel. Entonces yo quiero que en esta mañana podamos caminar en esa dirección de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cada día nosotros, es cierto, hay algunas cosas que las hacemos en automático y en una parte está bien, en un sentido práctico, porque la sabiduría de Dios nos lleva a comprender todas las cosas. Pero cuando andamos en automático para pecar o para desobedecer las cosas que Dios nos ha dicho o su palabra ha puesto en nuestra vida, entonces también hay un automático. Pero en el principio del Señor, las cosas siempre nos van a llevar a poder comprender y a entender. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. ¿Por qué?
Porque mi pensamiento, lo que yo pienso cada día, por ejemplo, si yo pienso que Dios es fiel, entonces yo voy a tener una respuesta a esa fidelidad. ¿Cómo? Actuando como fiel. ¿Cuántos son fieles? Por ejemplo, yo me he dado cuenta, y no porque sea un mal pensado, que la gente del mundo piensa que todos los matrimonios, todos los hombres casados son infieles. Eso para mí es un escándalo, porque yo soy hijo de Dios. Imagínese un día engañar a mi esposa. ¿Qué pensaría usted de mí? Y a veces el pensamiento, o sea, nosotros, y a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros a veces no pensamos más allá. Y no es que tú seas un mal pensado, sino que tienes que entender en qué lugar estás. Tú estás en el mundo, pero no eres de este mundo. Y eso es algo muy, pero muy fuerte. Entonces, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque cuando tú piensas en fidelidad, tú vas a actuar con fidelidad. Tú vas a ser fiel. Por eso dice la palabra que el Señor premiará a aquellos que son fieles en lo poco. Aquel que es fiel en lo poco, dice el Señor, que lo va a poner en lo mucho. Pero ¿qué dice el mundo? No, haz trampa. Quiere llegar a lugares altos, haz trampa. No seas tonto. Pero la palabra del Señor dice, ¿quieres llegar más alto? Sé fiel. Sé firme en los principios. Entonces, no importa lo que los demás piensen en contra de los principios de Dios, no debe importarte eso, o sea, en el sentido de que no te debes mezclar con ellos. Lo que te debe importar y lo que debe estar firme en tu vida es que Dios es fiel y tú y yo debemos ser fieles a Él. Y punto. Entonces, y con eso sin menospreciar a nadie, pero siendo firme en los conceptos que Dios te ha dado. Porque no va a decir, yo soy fiel, allá tú, infiel, que te castiguen. No, no puedo tampoco actuar así, tengo de misericordia. Entonces, cuando yo entonces tengo un pensamiento, o sea, mi acción, mi actitud es fidelidad. Entonces, esa actitud se va volviendo cada día más fuerte en mí hasta que se hace una disciplina, o como dicen otros, o sea, se hace algo habitual, algo que tú practicas todos los días. Entonces, esa disciplina te va llevando a entender, claro, tengo que ser fiel con mi casa, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, primeramente con el Señor, tengo que ser fiel en mi trabajo. Porque ¿cuántos llegan temprano? Los que son trabajadores, ¿cuántos llegan temprano a su trabajo? ¿Cuántos llegamos tarde? Entonces, mire, por ejemplo, eso es un tema de fidelidad. No, todos ahí llegan tarde. ¿Por qué voy a llegar yo temprano? Si todos también se van a la hora que lleguen, ¿por qué me tengo que quedar? No te importa lo que hagan los demás. José dijo, cuando fue tentado por la mujer de Potifar, nadie está acá, nadie nos ve. Vamos, mi esposo ha salido lejos. Y dijo él, Dios me está viendo. Dios está ahí. Yo no puedo deshonrarte primero. Potifar primero le dice la mujer de Potifar. Yo no puedo deshonrarte a ti. No puedo deshonrar ni mucho menos puedo deshonrar a Dios. Entonces, cuando eso pasa en mi vida, entonces yo entiendo que cada día voy a avanzar. Y finalmente, eso se hace algo que tiene que ver con un estilo de vida. Ya yo, o sea, como dicen algunos en automático, pero pensando en mi estilo de vida. Entonces, esto es lo que estaba ocurriendo en la vida del apóstol Pedro. Y vaya conmigo ya al capítulo 10 de este libro que estamos estudiando de Hechos, y diría el corazón, porque los Hechos hablan de la obra del Espíritu Santo en la iglesia del Señor.
¿Y cómo es que Pedro entiende que su vida tiene que ser transformada? A veces nosotros pensamos y decimos, no, yo estoy en el Señor ya lo tengo todo, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, así que yo ya tengo todo, así que Dios me ha dicho que soy merecedor de todo, soy bendecido, y punto, no necesito nada más, así que nada más. Y Pedro te necesitaba entender esta palabra. El capítulo 10, por favor, vaya conmigo, en el versículo 28. Sí, 10, 28. Y les dijo, dice, vosotros sabéis, dice, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Mire, y a veces nosotros caminamos pensando en eso. No te juntes con los abominables. Bueno, la palabra sí es cierta, o sea, no hagas alianza, no hagas pacto, no hagas una relación estrecha que te vaya a quitar la comunión con el Señor. Pero al final el Señor dijo que tenga misericordia. Mire, y cuando Pedro cuenta a la iglesia, porque la iglesia en Jerusalén estaba diciendo, ¿cómo es que tú, Pedro, te has ido a juntarte con los abominables? Te has ido a hacer una reunión de abominables, porque tú también te has vuelto un abominable, porque si te has juntado con ellos. O sea, la iglesia pensaba así. Y lo interrogan, podríamos decir, al pastor de la iglesia de Jerusalén. No es como cuando alguien venga aquí de la iglesia y comienza a interrogar al pastor. Pastor, ¿qué pasa, pastor? Y sin saber el contexto, la situación que había pasado. Y bueno, gracias a Dios que el apóstol Pedro en ese día no desenvainó su espada, sino, ¿no? Entonces comenzó él a explicar. Y vaya conmigo, miren, al capítulo 11. Y quiero cuando salimos del 10, acá estamos ya, el 11. Oyeron, dice, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, capítulo 1, capítulo 11, versículo 1, perdón. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles, dice, habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro se subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, abominables, y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Versículo 6, y cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿No te viene esta palabra? ¿Cuántos quieren la salvación para su casa? Esta es la promesa del Señor. Él salvará toda nuestra casa, primeramente nuestra vida. Y cuando comencé a hablar, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio.
Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esta es una promesa para todos. Quien no ha sido bautizado en el Espíritu Santo va a ser bautizado con el poder del Espíritu Santo, porque esta es la palabra del Señor y así ha de cumplirse. Menos que tú digas, esto no es para mí. El Señor no puede ir más allá si tú no abres la puerta de tu corazón. Pero yo creo que aquí todos dicen, yo estoy sediento, estoy hambriento, yo quiero del Señor. Entonces, si Dios pues, dice el versículo 17, y ponga atención, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Por favor, dale un toquecito al que está a tu lado y dile así, con alegría, con gozo. No estorbes al Señor. No estorbemos al Señor. Sí, porque nos podemos convertir en un estorbo. ¿Cuándo? Cuando nuestros pensamientos, cuando nuestras ideas son más fuertes que lo que dice la palabra del Señor, lo que dice el Señor que escribió esta palabra. Entonces Pedro necesitaba entender esto, porque primero tenía que sacarse de la cabeza, porque había vivido toda una vida hasta ese momento, que ve la visión pensando que las personas que están alrededor son personas solamente abominables y nada bueno va a salir de ellas. Y a veces puede ser, ese es nuestro pensamiento. Puede ser el pensamiento de la iglesia, porque el Señor viene pronto y una de las promesas que dijo el Señor es que este evangelio será predicado. ¿Qué te estorba a ti? ¿Qué es aquello que se pone en medio de ti para que tú no seas testimonio de esta palabra? Y el apóstol Pedro, vaya conmigo al versículo 34 de este capítulo 10. Dice, Pedro dice, abriendo la boca, dijo, en verdad, versículo 34 del capítulo 10. En verdad dice, comprende que Dios dice, no hace acepción de personas. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pedro es aquí, o sea, yo ahora tengo una comprensión de que aquello que yo pensaba estaba mal. Ahora yo comprendo porque estoy viendo que Dios ha visto a una persona a la cual yo consideraba que nada bueno iba a venir para su vida. Dios ha visto que Él se apiada, Él busca corazones. Número 1, vea conmigo otra vez ese versículo 35 dice, sino que en toda nación dice, se agrada del que le teme a uno, y 2, del que hace justicia. Yo pregunté esta mañana, ¿cuántos tenemos temor de Dios? No es que le tengas miedo al Señor, sino temor. O sea, ¿qué es el temor? Es aquello que nos lleva, como dice la palabra, un temor reverente a no hacer lo malo. Un temor reverente, por ejemplo, si por ahí el señor vendedor te da devuelto más de lo que debías recibir. Ay, gracias, Señor. Bendición del Señor. Justamente como que se me había perdido plata, acá está la restitución del Señor. ¿Ya ha pasado eso? Ahora sí pasa, porque las personas están en automático, están rápidas y furiosas. Entonces, yo tengo, por el temor del Señor, que es una protección a mi alrededor, es decir, no puedo hacer yo esto. No puedo actuar, porque eso a mí me hace una persona justa delante del Señor. Justo para poder caminar en ese principio. Entonces, Pedro comienza a entender esta palabra, comienza a comprender que es el Señor que lo ha guiado, es el Señor que ha puesto en su vida a estas personas, y es el Señor también el que va a obrar poderosamente para que todo lo que venga a trabajarse en estas vidas
el Señor sea glorificado. Mire, vea conmigo, el versículo 37 dice, vosotros sabéis, dice, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque dice, Dios estaba con él. Versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Versículo 40, este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Versículo 41, dice ahí, no a todo el pueblo, sino que cosa, a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Versículo 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados en su nombre. El versículo 41, a mí me hizo pensar mucho eso. ¿Por qué Dios no quiso que todos puedan ver a Jesús resucitado? ¿O por qué no se permitió que todos vean a Jesús resucitado? No lo vio Herodes. No lo vio Pilatos. Lo vio vivo. Pero resucitado, no. Y hermano, la palabra dice en 1 Corintios que después que el Señor estuvo 40 días, solamente se reveló y lo vieron 50 personas más. Nada más. Pregúntale que está a tu lado. ¿Tú has visto a Jesús resucitado? Físicamente. No, pues pastor, yo no he vivido ahí. Yo no he vivido en esa época, imagínese. ¿Qué pregunta me hace? Hay cosas en la palabra que están escondidas, pero que tienen un propósito. Dice, era solamente para aquellos que habían sido, lea conmigo, y el texto es bien claro cuando dice así. Versículo 41, 42. Dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de lo nuestro. Lo vieron sus discípulos. Lo vio Juan. Lo vio Pedro. Lo vio Tomás. Que Tomás decía, Señor, no, primeramente tengo que verlo, ver para creer. Después el Señor le dice, no, mejor es que tú crees para creer. Entonces, yo no he visto a Jesús resucitado, pero yo creo que él resucitó. Yo creo que Jesús resucitó de los muertos. Yo creo que esta palabra es viva y es eficaz. Yo no creo solamente porque vi una película que él resucitó. Yo creo porque esta palabra es una palabra que entró en mí como un pensamiento de vida. Se ha hecho una actitud. Se ha hecho algo habitual que yo crea en su resurrección. Y así como él resucitó, también él va a volver. Yo espero todos los días, como parte de un estilo de vida, él va a venir pronto. Las señales que están aquí se están cumpliendo. Él viene pronto. Le digo, yo voy a hacer señales en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Señales de mi venida. Y él está pronto a venir. Ya se acerca, por ejemplo, la boda de nuestros queridos Roberto. Ya se escuchan pasos. Ya sabemos que hay boda. Ya se sabe. Y también así,
Dice la palabra, cuanto más nosotros trabajemos en la obra del Señor, porque el Señor está pronto a venir. Cuando Él va a venir, ya se va a saber, porque las señales en todo el mundo están. El Señor viene pronto. El Señor viene por una iglesia que ha entendido su llamado, que ha entendido su propósito, que ha entendido que verdaderamente vale la pena ser testimonio, ser un testigo fiel de lo que el Señor nos hará. Así que dile a que está a tu costado. Vamos. Ya falta poco. Vamos adelante. Sigamos avanzando. Avancemos. No nos quedemos. Porque si no, miren, cuando alguien, ¿qué pasa cuando alguien se demora en que algo va a llegar? Lo deja. Y cuando va a suceder ese momento, corre. Que no seamos como las vírgenes insensatas, sino como los prudentes, que guardaron su aceite hasta el día, en el momento que vino el esposo, y entraron a la boda. Yo creo que el Señor quiere que tengamos ese corazón. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, necesitamos caminar otra vez, entendiendo que Dios quiere transformar nuestra mente y nuestro corazón. Y yo te quiero decir, estamos en una constante transformación de nuestra vida. Todos los días. Y a veces las cosas no nos ayudan a comprender todo lo que hemos pasado. Nosotros somos el pueblo ahora, y la historia nos recordará hasta que se escriba todo lo que el Señor hizo, y somos el pueblo de la post-pandemia. Somos el pueblo que quedó de la post-pandemia. Gracias al Señor, Dios nos tiene aquí. Pero todo lo que tuvimos que pasar, todo lo que pasamos, no fue en vano. Fue para enseñarnos, fue para estar apercibidos. Fue para saber que si viene otra cosa peor, ya estamos preparados. Amén. Usted tiene que estar preparado. Cuida tu templo. Cuidemos nuestro templo. Tengamos que la obra del Espíritu Santo trabaje en nuestra mente esa renovación de pensamiento para poder entender los tiempos que tenemos que trabajar en nuestra vida. Y eso es poderoso. Así que usted, por favor, dile que está a tu lado, come bien, descansa bien, mira por las cosas importantes, no solo por las urgentes, haz ejercicio. Porque si no, si viene otra cosa difícil, nos vamos a estar preparados. Entonces necesitamos caminar en este tiempo. Y el precioso Espíritu Santo que guió a Pedro, que lo llevó a poder comprender cuál era qué era lo que la iglesia del Señor necesitaba. El Espíritu Santo dice comenzó. Estaba en el proyecto toda la familia de Guerrero. Estaba en proyecto todas las demás iglesias, a todos lugares. ¿Cuántos queremos que el Señor, como Ministerio Internacional de Restauración, nos lleve a hacer una obra de Él, no solamente aquí, sino en otros lugares? ¿Quién la deja de usar? Prepárate, prepárate y prepárate. Porque Dios va a usar nuestra vida poderosamente. Dios va a hacer. Si el Señor movió a Pedro, el apóstol Pablo en ese tiempo, para mover y para evangelizar todo ese mundo de ese tiempo, Dios nos va a mover a nosotros para esto mañana. Que necesitamos amor por las almas, pasión y entrega por aquellos que necesitan.
y que el Espíritu Santo nos lleve y nos guíe a entender y comprender cada cosa que nos. Amén. Así que en esta mañana